Hola, muy buenos días, Dios te bendiga. Bienvenido a este prédica hoy domingo 24 de mayo. Dios tiene palabra para tu vida. Te estamos bendiciendo. Soy el pastor Gregorio González de la Iglesia de Ministerio El Tabernáculo Internacional y quiero compartir contigo nuevamente esta palabra que hemos estado hablando del arrepentimiento y las señales del fin. Primeramente quiero decirte que Dios ama a todas las personas, pero lo que Él no quiere es que las personas pequen, y para ello quiero llevarte al libro de Ezequiel, capítulo 2. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Una de las cosas que tenemos que hacer como nosotros es anunciar el Evangelio de Jesucristo, pero Dios nos manda que le hablemos a las personas. Tú siempre vas a tener, amigo o amiga, que escuchar a personas de parte de Dios que te mandan un mensaje, porque Dios no quiere la muerte del impío. Quiero que vayamos también ahí más adelante al capítulo 33. Te decía hace un momento, Dios te ama tanto que quiere que tú verdaderamente lo conozcas. Y en el capítulo 33, versículo 11, dice: diles, dice aquí el versículo: vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. La semana pasada te decía cómo Dios nos habla tanto a las personas que conocen su palabra, que les llama justos, y a las personas que no conocen su palabra, que les llama impíos. Dice en el versículo 3, versículo 17: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi parte, oirás tú las palabras de mi boca, y los amonestarás de mi parte. El que te estemos compartiendo el evangelio, ¿sí?, es como una amonestación para el Señor, para hablarte, ¿sí?, para que tú te corrijas. Dice el versículo 18: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, el impío por su maldad, pero tú le habrás librado su alma. Dice el versículo 20: si el justo se apartare de su justicia e hiciera maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste en su pecado, morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Entonces quiero decirte que Dios nos manda que le hablemos tanto a la persona que no conoce la palabra, que no quiere la palabra, que rechaza el evangelio, que rechaza cuando de momento le estamos hablando del evangelio de Jesús, que le hablamos de Dios y lo rechaza una y otra vez. Dios lo tiene a estas personas como impías. Pero también aquí dice la palabra que también hay que hablarle al justo. El justo es el que conoce la palabra y actúa conforme a lo que dice la Biblia. Habrá personas que no cumplan este requisito. Por eso dice el Señor: amonesta también al justo. Y Dios nos manda a hacerlo
con uno y con otro. Entonces, yo quiero que tú entiendas que la gente, cuando le estamos hablando de compartir el evangelio, empieza la gente con sus defensas de que no, yo no quiero, yo tengo mi religión. Yo quiero decirte, amigo, amiga, impía, que Jesucristo no viene por ninguna religión, viene por corazones que son agradecidos por haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Y quiero enseñarte unos versículos donde nuestro Señor Jesucristo, Él pone los estándares. Mira, vamos al libro de Mateo, capítulo 10. Mira lo que dice la Biblia. Por eso es importante que tú leas la Biblia. Ahorita que estamos pasando mucho tiempo en casa, ¿sí? Te decía yo en otras ocasiones, muchas veces leemos otros libros, leemos muchos libros de poesía, cuentos, juegos, ¿sí? Pero nunca queremos leer la palabra. Y en el capítulo 10, versículo 34, dice el título, Jesús causa división. Dice Jesús causa división. Dice el versículo 34, Jesús está hablando. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión o en contrariedad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Dice Jesús, sí, que los enemigos del hombre serán los de su casa. En otro versículo dice que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre del engaño del diablo. Cuando tú comienzas a escudriñar las escrituras, te das cuenta que has vivido engañado todos los años de vida que Dios te ha dado. Por eso dice Jesús en el versículo 36, y los enemigos serán los de su casa. Yo quiero llevarte al libro de Lucas, versículo 51 dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Disensión es oposición. Está hablando Jesucristo también. Dice, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Aquí está diciendo Jesucristo que va a causar división cuando verdaderamente lo conozcan, cuando tú te des cuenta de que has vivido engañado por tanto tiempo, por todo lo que el diablo ha hecho artimañas en tu vida, y Jesús, al conocerlo, te das cuenta que dice que en una familia estarán divididas. Yo quiero mencionarte que cuando estamos hablando de un cambio de vida, de un arrepentimiento, lo decía el domingo anterior, ¿sí? Juan Bautista predicaba para arrepentimiento. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, en aquellos días vino Juan Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, pues este es de aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezar sus sendas. Dice el versículo 11, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Juan Bautista bautizaba en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí se está refiriendo a Jesucristo, y en el capítulo 4 vemos en el versículo 16, cuando Jesús comienza su ministerio. Dice en el versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas. En el pueblo asentado en tinieblas, en el pueblo hay casas y en las casas hay familias. O sea que había familias que estaban en tinieblas. Y dice aquí el versículo, vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, dice, luz le resplandeció.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una de las cosas que no se ha dejado de hacer desde el tiempo de Juan Bautista hasta la fecha es que Dios ha estado hablando de arrepentimiento, que la gente se arrepienta de su forma de vivir, donde la persona peca de alguna u otra manera. Te hablaba que en otro tiempo Esaú desechó la primogenitura, y quiero que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 12. Las consecuencias que pasó Esaú. Desde el versículo 12, mira lo que dice el título: los que rechazan la gracia de Dios. Por eso este mensaje es para ti, amigo, amiga impío, para que no sigas rechazando la palabra de Dios. El tiempo se acaba y quiero decirte que las cosas que están sucediendo en el mundo, las señales que están sucediendo de acuerdo a la palabra, es porque Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene por su iglesia preparada para estar en la cena del Cordero. Dice el versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. No sea que se halle algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Después él se arrepintió de su forma de vivir. Aquí dice que él la procuró con lágrimas y no hubo oportunidad para el arrepentimiento para él. Y la Biblia dice que fue desechado. Yo quiero hablarte en esta mañana, amigo, amiga, que nos estás escuchando, y hermano también en la palabra. Quiero hablarte de dos personas. Uno de ellos es de Sansón. ¿Cómo fue la vida de Sansón y las consecuencias que pagó? Sansón fue una persona usada por Dios con gran poder. Cayó y terminó en las manos de sus enemigos, atado con cadenas y ciego, y usado como entretenimiento. Los problemas de Sansón iniciaron con la mala relación que mantuvo con sus padres. Yo quiero enseñarte que vayamos al libro de Jueces. Uno de los primeros problemas que tuvo Sansón, y que al día de hoy a veces hay dentro de la familia, es la mala relación de los hijos con los padres. Dice Jueces capítulo 14, versículo del 1 al 4. Número 1. ¿Cuál fue el problema que tuvo Sansón? Dice que no escuchó consejos de los padres. Dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer, que las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. En otra versión dice: consíguemela. Nunca está pidiendo el consejo hacia los padres de esta mujer, ¿sí? Y dice el versículo 3, y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. En otra versión dice: consíguemela. O sea, él terco le vuelve a decir al papá: pues a mí no me interesa tu opinión, yo lo que quiero es esa mujer. Y dice el versículo 4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Número 2,
Dice, ¿qué hubo en Sansón? También hubo una mala comunicación con ellos. El versículo 5 y 6 dice, Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Cuando llegaron las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró o no le dijo nada ni a su padre ni a su madre de lo que había hecho. Hoy en día muchos jóvenes no le dicen a su papá de las cosas que hacen en la escuela, de las cosas que hacen en el trabajo, sino cuando ya se meten en problemas, entonces sí le vienen a decir para que sus papás les ayude. Yo quiero decirte, joven o jovencita, que si tú estás en esta situación, no debes de estar engañando a tus papás. El tercer punto es que Sansón engañó a sus padres. Mira, en el versículo 8 dice, volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó el camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolos en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les dijo que había tomado aquella miel del cuerpo del león. O sea, cuando tú engañas a tu papá y a tu mamá porque tú te sientes muy abusado, porque tú crees que por la juventud tú los vas a estar engañando continuamente, yo quiero decirte que el engañado eres tú. Y lo que no sabes es que Dios va a tratar contigo severamente, porque va a venir sobre la persona un castigo. Y quiero decírtelo que está en el libro de Deuteronomio. Hay una ley de Dios que pone para su pueblo. Deuteronomio capítulo 5. Entre los 10 mandamientos dice el versículo 16, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. Dios te manda, joven, Dios te manda, jovencita, que honres a tu papá. Aunque tú también estés casado, hombre o mujer, y si tus padres están vivos, Dios te manda a que los honres. Dice, no a que los critique, no que los trates mal. Dice, para que sean prolongados tus días. ¿Quieres vivir muchos años? Tienes que honrar a tu papá y a tu mamá. Y para que te vaya bien, no dice sobre el cielo, dice sobre la tierra, ¿sí? Que Jehová tu Dios te da. ¿Quieres que te den trabajo? ¿Quieres que en tus escuelas tengas buenas calificaciones? Tienes que estar honrando, joven, a tu papá y a tu mamá, ¿sí? Y vamos ahí mismo en Deuteronomio capítulo 27. Las consecuencias que suceden cuando desobedecemos a nuestros padres. Dice el Deuteronomio 27, versículo 16. Mira lo que dice Dios. Maldito el que deshonre a su padre y a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Hoy en día vemos en las noticias, vemos entre la familia cuántos jóvenes golpean al papá, golpean a la mamá, los maltratan, los abandonan, los dejan solos. Y Dios dice, malditos al que deshonra a su padre. En muchas ocasiones hay veces que para una persona, para un hombre o una mujer, su papá o su mamá les hace de estorbo, cuando deberían de cuidarlos, cuando deberían de ayudarlos. Entonces, yo quiero decirte que en el caso de Sansón, a pesar de que tuvo toda esa situación, Sansón recapacitó. Quiero que vayamos nuevamente a Jueces capítulo 16, versículo 28. Dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solemnemente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza sobre los filisteos por mis ojos. Aquí está haciendo, Sansón está clamando al Señor. Dice, y acuérdate y fortaléceme, y le ruega. Dios está escuchando que hay un verdadero arrepentimiento en la vida de Sansón.
Por eso Sansón está en la lista de los hombres de la fe en el libro de Hebreos. Él está en esa lista. Entonces, yo quiero hacerte ver en este ejemplo que a pesar de que Sansón comenzó mal como un joven soltero, tuvo tiempo para arrepentirse. Quiero llevarte también a otro ejemplo. Dice aquí, no hay vida tan destrozada o tan malvada que Dios no pueda hacer algo bello por ella. Si hay un cambio en el corazón, si hay un genuino arrepentimiento, Manasés pasó su vida difamando a Dios, corrompiendo a su pueblo, hizo más mal que bien al pueblo de Jerusalén y Judá. Como rey, fue arrancado de su reino, atado, fue encadenado, fue prisionero en Babilonia y se dio cuenta que fue un desastre, pero se dio cuenta también, se volvió a Dios en su misión y oró pidiendo misericordia y Dios restauró su trono y para el resto de sus días, sí, reparó el daño de lo que había causado durante sus primeros años. Quiero que vayamos al libro de Segunda de Crónicas, donde está esto que te estoy hablando, Segunda de Crónicas, capítulo 33. Dice del versículo 1 al 3. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Ante los ojos de quién? Dice, ante los ojos de Jehová. Sí, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo ejército de los cielos y le rindió culto. Versículo 6 dice, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón. Observaba los tiempos y miraba en agoreros. Era dado a la adivinación y consultaba a adivinos y encantadores. En otras versiones dice que le gustaba buscar a brujos y hechiceros. Cuando esto a Dios no le agrada, dice el versículo 13, y habiendo orado, él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Yo quiero decirte que una de las cosas que Dios detesta, y lo dice en toda la Biblia, es la idolatría. Yo quiero leerte en esta otra versión, desde el capítulo, en el libro de Éxodo, lo que el Señor habla, y lo dice en el primer mandamiento. Éxodo capítulo 20. Dice el versículo del 1 en adelante. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. ¿Qué es lo que le dio al pueblo? Las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Dice el versículo 3, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te harás ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses, extendiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Mira qué maldición habla aquí en estos versículos, que toda aquella persona que esté en idolatría, que es un gran pecado que Dios aborrece, y dice que este pecado, dice, es que los extiende
sobre los hijos y toda la familia que lo rechaza. Lo rechaza el papá, el evangelio lo rechaza la mamá, lo rechazan los hijos. Dice, toda la familia que me rechaza queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. O sea que son los hijos los afectados, los nietos y los bisnietos, ¿sí? Por estar en la idolatría que Dios aborrece. Por eso te leían desde un principio que en el caso de Manasés, ¿sí? Llevó una vida detestable, pero le dio tiempo para arrepentirse. Yo quiero que vayamos al libro de Jeremías 4. Mas alabes en esto el que hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mucha gente nada más quiere vivir las misericordias de Dios, pero quiero decirte, amigo, amiga, que nos estás viendo, ¿sí? Que Dios también es juicio. Cuando Dios da en su palabra la orden que Él detesta la idolatría, que Él detesta la brujería, que Él detesta el espiritismo, ¿sí? Que dice el Señor, no consultes, ¿sí? Porque no se te es permitido. Entonces, Dios lo detesta y viene juicio sobre las personas. Y luego dice que también es justicia. Entonces, yo quiero decirte que cuando nosotros desobedecemos todos ellos, cada vez la persona es más dura para que cuando se le habla el evangelio, lo rechaza. Una y otra vez lo rechaza. Una y otra vez lo rechaza. Yo quiero decirte que el tiempo se está acabando. Tú te debes de arrepentir y empezar a buscar de las cosas espirituales. Porque quiero decirte que cuando vino Jesucristo, al irse, nos dejó una comisión. Y quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos. ¿Qué manda Jesús? Hacer discípulos. No manda a gente que diga, tengo mi religión, ¿sí? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden las cosas que los he mandado. He aquí yo vengo con ustedes. Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces yo quiero decirte que el Señor nos manda a ser discípulos y tú tienes que ser, de acuerdo a la palabra de Dios, un discípulo de Jesús, y nos manda que cuando se te hable el evangelio y tú aceptes al Señor Jesucristo, tú te tienes que bautizar. Te decía el domingo anterior, ¿sí? Y ahí es donde mucha gente empieza a rechazar el evangelio, empieza a decir, pero es que yo ya me bauticé. Yo quiero decirte que cuando tú te bautizaste, tú mismo no sabías en la edad que tenías a dónde estabas. Tú no sabías que estabas en una iglesia. Tú no sabías que por ti iba a haber pachanga, ¿sí? Tú no sabías que te iban a echar agua en la cabeza. Tú no sabías que las personas que te estaban cargando, si era tu papá o tu mamá, mira cuántas cosas tú no sabías y de qué te ibas a arrepentir. Por eso Jesús puso el ejemplo, por eso Jesús puso el estándar. Te hablaba el otro domingo también de Felipe y el etíope. También te hablaba de otros ejemplos donde dice el Señor que después de creer, el siguiente paso es bautizarse. Y mira, ¿por qué? Quiero que vayamos al libro de Juan. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, porque yo lo resucitaré en el día postrero. Dice el versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, si tú crees en nuestro Señor Jesucristo, tú tienes vida eterna. Pero para eso hay un proceso, creer primeramente. Dice la palabra que al que cree, todo le es posible. Y quiero que vayamos al
en el capítulo 8, dice el versículo, te lo voy a leer, en el 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea que el que no lo sigue siempre anda en la tierra en tinieblas. Aquel que dice que nada más tiene religión anda en tinieblas, así tenga 20, 40 o 70 años. Dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que hay discípulos falsos. Dice el 32, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre del engaño. Entonces, mira lo que el Señor nos manda a ser discípulos. La Biblia dice que los pastores van a dar cuentas de las ovejas y el día que tú mueras, Jesús te pregunta, ¿y tú de quién eres discípulo? No, pues ya que pues de nadie, pues mi religión no me lo permitía. Jesús nunca te va a preguntar cuando estés en el día del juicio por tu religión. Entonces el día de hoy Dios te da una oportunidad, amigo, amiga, para que tú conozcas verdaderamente a Jesucristo. Yo te invito en esta mañana para que tú te acerques de Él. Si quieres cerrar tus ojos ahí donde estás, para que te entregue a nuestro Señor Jesucristo y te escriba tu nombre en el libro de la vida. Haz la siguiente oración. Padre Celestial, en esta hora yo te pido perdón por todo pecado. Renuncio a Satanás y a toda obra de maldad. Hoy por fe me declaro un hijo de Dios. Te pido que me ayudes con tu Santo Espíritu. Líbrame de toda acechanza del enemigo y te pido también que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Desde hoy, dice el Señor, que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y ahora pasa a ser parte del rebaño de Jesús, como dice la palabra. Ahora eres un hermano en Cristo. Felicidades. Ahora, quiero hablarles también a los que conocen de la palabra, a los justos. Quiero que vayamos a Mateo 24. En Mateo 24 hemos estado hablando de las señales del fin. Mira, dice en el versículo 1, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, ¿sí? La gente que se acercaba a Jesús, la gente que ya lo había aceptado, la gente que ya se había bautizado, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe. En estos tiempos, en este año 2020, año 2021, va a venir una situación tan fuerte para que muchas de las personas que se dicen justas sean engañadas de alguna u otra manera. Por eso dice el Señor, mira que nadie los engañe. Versículo 5, porque vendrán muchos, dice que vendrán muchos en su nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y dice, y que a muchos va a engañar, a muchos engañarán. Dice el versículo 6, y oréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no se turbe, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Toda esta situación del coronavirus que estamos viviendo mundialmente, donde la gente está encerrada en su casa, estos son señales del fin. Dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Dice, y todo esto será principio de dolores. Mira que está hablando que muchos en su nombre, diciendo yo soy de Cristo, van a venir.
que muchos tropezarán, muchos justos van a tropezar. Está diciendo que muchos falsos profetas van a venir. Está diciendo que muchos van a ser engañados. Está diciendo que muchos hermanos también se van a enfriar. Y todo esto será, dice aquí, principio de dolores. Entonces mira, dice en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos. Entonces, hermano, hermana, tú no puedes estar orando porque no haya guerras. Tú no puedes estar orando porque no haya peste. Tú no te puedes estar orando, ¿sí?, reprendiendo el hambre, reprendiendo los terremotos, porque entonces no se cumpliría la palabra de Dios, que serían señales del fin. Porque dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces, al estar tú orando que esto no suceda, pues quiere decir que tú estás en una parte abortiva en contra de Dios, de que esto no acontezca, porque dice que tiene que acontecer, porque son los principios de dolores. ¿Y cómo lo sabe, pastor? Quiero que vayamos a Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Dice el versículo del 20 al 22, porque la creación fue sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta el día de hoy. Entonces tú no puedes estar reprendiendo de que no haya terremotos. Te decía, no puedes estar reprendiendo al coronavirus. Otra cosa es que aprendamos a orar, ¿sí? Como dice el Salmo 91, que esa plaga a ti no te llegue. Que tú declares que a tu familia no le va a llegar. Si Dios la manda a la tierra, es porque viene juicio para la tierra por el pecado. Pero no entras tú ahí. Tú tienes que estar orando, tú tienes que estar intercediendo, pero no puedes pedir que no se haga esto, porque entonces estarías en contra de los dolores de parto. Estarías tú también como aquellas personas que no quieren que los niños nazcan, y estarías a favor, serías como una persona abortiva. Quiero que llevarte al libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, ¿por qué te digo esto, hermano, hermana? Porque nosotros no debemos dejar, tú ya que conoces la palabra, no debes dejar de orar, no debes dejar de ayunar, no debes de dejar de que en este tiempo lee la Biblia, escucha prédicas. Es importante que tú te estés preparando y no buscar el pretexto que como está cerrada la iglesia física, yo no estoy haciendo nada, porque deberíamos o debemos precisamente nosotros estar trabajando. Quiero llevarte al libro de Eclesiastés. Mira lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 7. Dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Dice que la opresión hace entontecer al sabio. Entonces, el estar confinado en casa, va a haber algunas personas, tanto cristianas como no cristianas, que van a ser oprimidas por el encierro, porque ya no lo aguantan, ¿sí? Y hay una opresión donde tú no puedes tomar buenas decisiones. Quiero que vayamos al libro de Isaías, el versículo 11. ¿Qué aflicción para los que se levantan temprano por la mañana en busca de un trago de alcohol y pasan largas noches bebiendo vino hasta tener una fuerte borrachera? Proveen vino y música hermosa para sus grandes fiestas. Sí, dice, pero nunca piensan en el Señor ni se dan cuenta de lo que Él hace. ¿A cuánta gente vemos que se amanece, sí, en Navidad, en Año Nuevo o cualquier festejo? Ves personas a las 5, 6, 7 de la mañana que toda la noche estuvieron bebiendo alcohol. Dice el versículo 20, qué aflicción para los que dicen que a lo malo es bueno y lo bueno es malo. Hay gente que a lo malo
le llama bueno y lo bueno es malo. Dice que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Por lo tanto, así como las lenguas de fuego consumen los rastrojos y la hierba seca se marchita y cae en medio de la llama, así las raíces de ellos se pudrirán y sus flores se marchitarán, pues han rechazado la ley del Señor de los ejércitos celestiales. ¿Cuántas personas hoy que conocen de la palabra se están enfriando y rechazan, ¿sí?, la palabra de nuestro Señor? Quiero que vayamos aquí mismo en la parte de donde estábamos en Mateo 24. Mira lo que dice del versículo 15 al 20. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que cree, el que lee, entienda. Entonces los que están en Judea huyan hacia los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Versículo 20. Aquí en el versículo 20 así dice el Señor: orar. ¿Por quién vamos a orar? Dice, orar pues, porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué dirá el Señor que tu huida no sea en invierno o en día de reposo, hermano o hermana? Mira el versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación. Esto va a ir empeorando, y aquí te está hablando, hace rato te leía en el versículo 9 que va a haber tribulación. Lo que estamos viviendo es parte de la tribulación. Lo que estamos viviendo es el principio de los dolores, pero en el 21 dice que habrá gran tribulación, y en la gran tribulación yo no voy a estar. En la gran tribulación no va a estar aquel hermano o hermana que estuvieron haciendo la voluntad del Señor, que no dejaron de trabajar. ¿Sí? Dice el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no había desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dice el versículo 22, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dice, entonces si algunos dijere, mirad, acá está el Cristo, o mirar, ahí está, no lo creas. Estamos hablando ya de la tribulación. Dice, porque se levantarán, vuelve a decir el Señor Jesucristo, falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Sí? Entonces tú, hermano, hermana, si no te estás preparando, si no estás leyendo, si no llevas una vida de oración, de lectura, de ayuno, puedes ser, como aquí dice, engañado. Dice, así que os dijere, mirar que está en el desierto, no salgas, o mirar está en los aposentos, no le creas. Versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mira lo que está diciendo aquí. Aquí está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que como el relámpago, va a haber un relámpago, dice, que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Señor. Dice el versículo 29, e inmediata después de la tribulación, dice, e inmediata después de la tribulación de aquellos días, dice, el sol se oscurecerá y la luna dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo,
Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Aquí está hablando ya del arrebatamiento, donde dice que vendrá Jesucristo a las nubes, viene por su pueblo, viene por su iglesia que está preparada. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, Dice el versículo 35, y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Versículo 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Señor. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, de la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Dios nos manda que nosotros estemos preparados. Dice el versículo 43. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados. Dice el Señor que debemos estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no lo penséis. Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, te haya haciendo así. Hermano, hermana, yo quiero decirte que si tú te quieres ir con el Señor, debes de estar haciendo algo. El hecho que que estemos encerrados en nuestra casa, Dios nos manda, ¿sí?, a que nosotros sigamos anunciando el evangelio, las buenas nuevas, ¿sí? No es pretexto de que decir no podemos salir. Estamos nosotros aquí trabajando en una casa, ¿sí?, grabando esta prédica para que podamos nosotros llegar a muchas partes del mundo, al norte, al sur, de América, de Europa. Entonces, quiero decirte que Dios quiere que tú también, si te has podido enfriar, porque aquí habla en este capítulo que muchas personas se enfriarán. Muchas personas se enfriarán. Entonces, tú puedes decir, pastor, entonces, ¿qué debemos de hacer ahora? ¿Qué debe de hacer la iglesia? La respuesta está en Lucas 22. Y quiero que por esta ocasión tú quites el nombre de Simón y pon tu nombre. Dice el versículo 31. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Dice, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. En este tiempo de opresión, ¿sí?, donde te digo, esto del coronavirus, yo quiero decirte que la misma Organización Mundial de la Salud ha dicho que otra de los síntomas del coronavirus es somnolencia. Otros que no se pueden mover, otro síntoma es que no puede hablar. Entonces es necesario que tú sigas escudriñando la palabra, es necesario que tú sigas leyendo la Biblia, es necesario que tú sigas leyendo, porque en la gente hay opresión, sea cristiana o no es cristiana, en la gente hay opresión. ¿Te imaginas si llega a decir el gobierno que nos quedamos todo el mes de junio otra vez confinados? ¿Sí? Nosotros no lo podríamos soportar, pero la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y dice aquí, vuelvo al versículo 22, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y la Biblia dice, en otro pasaje, dice, a tu fe añade virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento paciencia,
A la paciencia, dominio propio. Al dominio propio, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. O sea, que debemos de estar haciendo un proceso de trabajo como hermanos en la palabra para que nuestra fe no falte. No nada más decir tengo fe y ya. No, la fe tiene que ver con acción. La fe tiene que ver con que tú estés haciendo algo a favor de aquellas personas que conocen de la palabra. Y dice el versículo, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Confirmar tiene que es apoya a tu hermano, sostiene a tu hermano. Vamos a 1 Tesalónicas, capítulo 5, versículo 14. Pablo exhorta a los hermanos. También rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Cuál es el hermano o la hermana ociosa? Es aquel que es indisciplinado, ¿sí? Dice que lo debemos de amonestar, que alentéis a los de poco ánimo, aquellos que se están desanimando, aquellos que ya le tienen miedo al coronavirus, ya se olvidaron de leer, ya se olvidaron de compartir el evangelio por medio del internet. Dice que sostengáis a los débiles y que seas paciente con todos. Eso es lo que nos manda el Señor a través de este versículo 32, cuando dice, pero yo he rogado por ti, le dice a Pedro, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Qué te quiero decir con esto? Que va a llegar un momento que va a haber muchos cristianos que por la necesidad, por la opresión, por la falta de dinero, por la falta de comida, como no se estuvieron preparando en su confinación en casa, van a negar al Señor. Por eso dice el versículo que dice, pero Dios ruega que tu fe no falte, hermano. Hoy en este domingo quiero orar por ti para que tu fe no falte, para que tú sigas avanzando, que a pesar de que tú estés en tu casa, que sigas compartiendo el evangelio, primeramente con los que vives, con tu esposa, con tus hijos varón. Luego lo haces con tu familia paterna, con tu familia materna, porque Cristo viene pronto y las señales se están viendo. Y dice la palabra que en un abrir y cerrar de ojos, como relámpago del occidente, del oriente al occidente, así va a ser la venida del Señor. Yo quiero que en esta mañana de este domingo tú cierres tus ojos para que enviarte a ti fortaleza en oración ahí donde estás. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora estoy presentando a cada hermano, a cada hermana, Señor, que nos está viendo por este medio, bendito Señor, que quizás su fe había menguado, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, bendito Señor, que tú lo fortalezcas, Padre, que tú le des palabra, Señor, que este mensaje sea aliento de vida, bendito Padre, que se siga fortaleciendo el hermano, la hermana con sus hijos, Señor. Estamos declarando, Señor, Padre, que ese fortalecimiento es para ganar almas, Señor, al norte, al sur, al este, al oeste de nuestro querido México, Señor. Estamos enviando esa palabra porque estos hermanos también se van a poner como atalaya, Señor, para estar intercediendo por aquellas personas, Señor, que trabajan en los hospitales. Oramos por aquellas personas que están en terapia intensiva en todos los hospitales de México, Señor, en todos los hospitales privados, en los hospitales públicos, Señor. Oramos, bendito Señor, para que en ellos venga un arrepentimiento, Señor. Dales una oportunidad de que te conozcas y claman a ti, bendito Señor. En el nombre de Jesús estamos declarando victoria en Cristo Jesús. Oramos por las personas que están trabajando, bendito Señor, en los hospitales, desde que está en la puerta hasta el doctor que está operando, bendito Señor, con las enfermeras, con cada uno de todos nuestro querido México, Señor. Y oramos primeramente para que esta plaga, de acuerdo al Salmo 91, no llegue a nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, hermano, hermana, Dios te ha fortalecido con esta palabra y debemos seguir, como dice en Mateo 24, que este es tiempo para seguir evangelizando a las personas, ¿sí? Entonces, Dios te bendiga y creemos que va a haber
cosecha en estos meses y va a haber muchos bautizos que vamos nosotros a dar testimonio próximamente. Dios te bendiga.